Bienvenidos a una nueva clase de lengua para las escuelas secundarias. Gabriel García Márquez, escritor colombiano, comenzó su novela 100 años de soledad de la siguiente manera. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y nosotros los lectores nos preguntamos, ¿y qué pasó? ¿Por qué lo van a fusilar a Aureliano Buendía? Y con este comienzo, con esta frase, muchos años después, nos damos cuenta que todo el tiempo pasado se elidió, se omitió. En realidad, García Márquez comienza la novela por la mitad para atrapar al lector. Él utiliza un recurso literario llamado la elipsis. En el día de hoy vamos a trabajar con la elipsis, pero como procedimiento cohesivo. ¿Te acordás cuáles eran los procedimientos que ya trabajamos? Vimos que los recursos cohesivos se dividen en recursos léxicos y recursos gramaticales. Los recursos léxicos son la sinonimia, la antonimia, la repetición, la hiperonimia y la hiponimia. Y los recursos gramaticales son los conectores, la referencia y el que vamos a trabajar hoy, la elipsis. En cuestiones de normativa veremos cómo se usan los adverbios de lugar: abajo, debajo, atrás, detrás, adelante y delante. Ahora sí, pasemos al desarrollo de la clase. Con la profesora Carmen, en la clase anterior, trabajaron dos de los recursos gramaticales, la referencia y los conectores. Nos queda trabajar un último recurso que sería la elipsis. Vamos a continuar analizando la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Presten atención. Estalló la guerra. En efecto, había estallado desde hacía 3 meses. La ley marcial imperaba en todo el país. El único que lo supo a tiempo fue don Apolinar Moscote, pero no le dio la noticia ni a su mujer, mientras llegaba el pelotón del ejército que había de ocupar el pueblo por sorpresa. Entraron sin ruido antes del amanecer, con 2 piezas de artillería ligera tiradas por mulas, y establecieron el cuartel en la escuela. Quiero que observen donde aparecen asteriscos, ¿qué palabras se omitieron o se dejaron de escribir? En la primera oración dice, en efecto, había estallado desde hacía 3 meses. ¿Qué fue lo que estalló? En este caso se omite la palabra guerra. ¿Y cómo quedaría si la agregamos? En efecto, la guerra había estallado desde hacía meses. En la siguiente oración dice, el único que lo supo a tiempo fue don Apolinar Moscote, pero no le dio la noticia ni a su mujer. Acá lo que se omite es el nombre del personaje don Apolinar Moscote y la frase quedaría así, el único que lo supo a tiempo fue don Apolinar Moscote, pero don Apolinar Moscote no le dio la noticia ni a su mujer. Y en la siguiente dice, entraron sin ruido antes del amanecer con 2 piezas de artillería ligera. Acá se elide la frase los del pelotón del ejército. Y quedaría la oración de la siguiente manera. Los del pelotón del ejército entraron sin ruido antes del amanecer, con 2 piezas de artillería ligera. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que utiliza Gabriel García Márquez? Él utiliza el procedimiento cohesivo es la elipsis. ¿Y qué es la elipsis? La elipsis es un recurso que consiste en omitir, elidir o no escribir palabras para evitar repeticiones innecesarias. ¿Cuándo debe usarse la elipsis? La elipsis solo debe usarse cuando lo elidido, lo omitido o quitado no produzca confusión y sea fácilmente recuperable por el cotexto. ¿Te acordás lo que era el cotexto?
el contexto eran las frases, palabras o expresiones que rodean a un vocablo. Ahora sigamos. ¿Dónde puede producirse la elipsis? La elipsis puede producirse tanto en el sujeto como en el predicado. Cuando se produce en el sujeto serían los casos de sujeto tácito y cuando se produce en el predicado serían los casos de predicado no verbal, es decir, cuando no se escribe el verbo. Veamos un ejemplo de elipsis en el sujeto. Aureliano fue el único que se preocupó por ellos. Les compró algunos muebles y les proporcionó dinero hasta que, en este caso, donde está la elipsis, se omite Aureliano. ¿Por qué? Porque no es necesario volver a repetir porque ya se rescata o se infiere de la oración anterior. Y este es un ejemplo de elipsis en el predicado. Lo que en realidad causó indignación en el pueblo no fue el resultado de las elecciones, sino el hecho de que los soldados no hubieran devuelto las armas. Acá se omite el verbo fue y se lo deduce de la proposición anterior. Bueno, entonces ahora recordemos. La elipsis es un procedimiento cohesivo que lo utilizamos para tratar de no repetir innecesariamente algunas palabras. Al utilizar este recurso debemos tener en cuenta que no debe producir ni malentendidos ni ambigüedades, como en los siguientes casos. Veamos estos ejemplos. Dice, Arturo paseaba con su perro por la playa. Es grandote y malhumorado. ¿Quién es grandote y malhumorado? ¿Arturo o el perro? Acá no está, hay una confusión, se produce un malentendido porque está mal utilizada la elipsis. Y en el siguiente ejemplo, son los dueños de los caballos de carrera. ¿Viste que son dientudos y grandotes? ¿Quiénes? ¿Los dueños del caballo o los caballos? Acá también se produce una confusión por el mal uso de la elipsis. Bueno, ahora sí pasemos a la conclusión de nuestra clase. En el día de hoy trabajamos con un último recurso cohesivo, la elipsis. Vimos que este recurso consiste en omitir, elidir o no escribir palabras para evitar repeticiones innecesarias. La elipsis solo debe usarse cuando lo omitido no produzca confusión ni malentendido y cuando sea fácilmente recuperable por el contexto. Ahora sí pasemos a las actividades. Reescribamos. Para esta actividad vas a necesitar repasar lo dado en el día de hoy, tu cuaderno de anotaciones y una lapicera. Primero quiero que marques con un asterisco las elipsis y luego quiero que indiques qué palabras se omitieron en los siguientes textos. A. Las estaciones secas en la zona norte se producen en invierno y en la región sur en verano. B. El animal acecha, luego ataca. C. La pelota rebotaba en los jugadores, saltaba como si tuviera vida propia. En cuestiones de normativa, quiero recordarte que los adverbios de lugar, abajo, atrás y adelante no deben escribirse seguidos de la preposición de, porque estos indican un valor absoluto, como por ejemplo, Valeria te espera abajo. En cambio, sus derivados, que son debajo, detrás y delante, tienen un valor relativo y por regla general deben escribirse con la preposición de. Por ejemplo, la carta quedó debajo de los papeles. Esto fue todo por hoy.
Hasta la próxima clase, pero no te vayas porque ya viene la profesora Laura con recursos naturales de América.